Y vamos a hablar de un tema que es que está vinculado con la salud o con la cultura de la salud, vamos a decir, porque más que hablar de enfermedades, lo que hay que hacer lo que hay que hablar es de cómo se previenen las enfermedades. Uno de los problemas que genera siempre en los cambios de clima son casualmente los problemas respiratorios y las neumonías ¿no? Y en el adulto mayor puede ser un tema gravísimo, ¿no? Es muy riesgoso. Realmente el adulto mayor es una población vulnerable, ¿no? Igual que los niños. Y la neumonía pues afecta a una población que tiene riesgos porque tiene enfermedades asociadas, ¿no? Y aparte la misma edad conlleva cambios que arriesgan a que una neumonía pues se complique más fácilmente que en un joven. Ahora, ¿qué es un adulto mayor? Porque hasta hace poco un adulto mayor era una persona de más de 50 años. Así es. Ahora ha cambiado. En realidad, de 60 o más. De 60 o más. De corte, así es. Y en la población de adulto mayor, una subpoblación que es la frágil, que es la que tiene más riesgo de enfermedad y mortalidad, que es la que tiene masa muscular muy pobre, ¿no? Y que tiene defensas muy bajas. Generalmente son mayores de 80 años. Es curioso también que esta población está expuesta a un contagio en la misma casa, ¿no? Porque hay una curiosidad aquí que quiero comentar, que es los niños suelen ser los portadores del neumococo y enfermedades respiratorias virales también. El neumococo está en la faringe de los niños, en las secreciones, y a veces los adultos mayores cuidan a los niños. Y estos niños transmiten y ponen en riesgo a esta persona que vive en casa y es más vulnerable. El neumococo forma parte de la mayor cantidad de casos de neumonía adquirida en la comunidad, ¿no? Es un germen que se puede prevenir también mediante vacunas, por ejemplo, y que es una cosa que también sería bueno comentar. Disculpe mi ignorancia, pero el tema de resfrío, gripe, neumonía son tres cosas distintas. Diferentes cosas, sí. El mecanismo de infección viral es lo que se ha escuchado mucho en esta época, la gripe estacional, ¿no? Uh-huh. Está la influenza, diferentes tipos de influenza. La neumonía es una enfermedad que puede ser viral, como una complicación de una gripe, por un virus mismo que suele ser muy agresivo y mortal. Uh-huh. Esos son los casos que mueren por gripe de H1N1, por ejemplo. La otra es la causa bacteriana, donde el neumococo casi constituye el 40% de las causas de neumonía adquiridas en la calle, en la comunidad, en la casa, en el hogar. Y los niños son los portadores y transmisores muchas veces porque están bajo cuidado de los adultos mayores. ¿Y no hay vacuna para eso? Hay vacuna. Una novedad aquí importante, fuera de las que existen en el mercado, hay casi hace año y medio ha salido una vacuna que es la 13 valente conjugada. Esta tiene una tecnología un poco distinta que permite una memoria inmunológica, o sea, muy larga en el tiempo. Tanto así que una sola dosis en la vida es suficiente para cubrir de esta infección que es probable y también probablemente mortal. Esta vacuna 13 valente conjugada, recalco, se permite el uso después de los 50 años hasta los 95 años y se coloca solamente una dosis. O sea que es realmente tenerlo en mente. Una vez en la vida y nada más, y ya está cubierto. La que se pone anualmente es la de la gripe, ¿no? Uh-huh. Y en eso a veces hay un poquito de confusión, pero la de la neumonía se coloca una vez en la vida sobre personas de 50 o más, y mientras más precoz se ponga es mejor, porque hay más respuesta inmune. No quiere decir que no la haya en adultos de más edad. ¿Y hay alguna contraindicación? Ninguna contraindicación. Esta vacuna se aplica también en los niños, ¿no? Los niños lactantes la usan en su esquema de vacunación, los pediatras la colocan. Y esto le comento a los adultos mayores que me buscan en consultorio porque realmente da confianza tener una vacuna, en este caso la 13 valente conjugada, que saben que los nietos se la aplican y se la aplican en 4 dosis y los adultos mayores la requieren solamente en una sola vez. Entonces es por eso que una enfermedad que es potencialmente mortal, porque imaginemos un adulto mayor no solamente tiene pues su envejecimiento como causa pues de riesgo, sino también muchos son diabéticos, fumadores, otros son por ejemplo obesos, que son los menos, pero otros son bronquíticos crónicos por tabaquismo en la juventud, otros son pacientes con insuficiencia renal, cardíacos, y esa es la población que puede complicarse más seriamente de una enfermedad neumocócica. Que la enfermedad neumocócica, ojo, no solamente es neumonía, puede haber también casos de meningitis por neumococo, lo hemos tenido en la clínica hace poco una paciente así, y una septicemia por neumococo, que es aún más grave y mortal. La neumonía es más frecuente, ¿no? Y ahora la pregunta del millón, si el precio de esta vacuna es accesible. Es inalcanzable, ¿no? No, mire, el precio es relativo. De repente suena un poco caro decir 250, 280 soles la vacuna. No es impagable tampoco. Pero no es impagable sabiendo que se coloca solamente una vez, es una apuesta al día. Claro, y muchas veces, incluso esto es un llamado de atención también a los profesionales de salud que también compartimos, pacientes como los endocrinólogos, los cardiólogos, los neurólogos, que ven pacientes con demencia, ven pacientes con Parkinson, ven pacientes con insuficiencia cardíaca, ven pacientes renales, diabéticos, y muchas veces dejan bajo la responsabilidad
del neumólogo o del pediatra, en los casos de los niños, o del geriatra, que se vacunen, cuando ellos también pueden ser partícipes activos de esta prevención, ya que están viendo a frente suyo una población de riesgo, ¿no? Bastante vulnerable. Entonces es importante ese mensaje, sí. Una excelente noticia, y a las personas que tienen adultos mayores que escuchan este programa, si no lo han hecho, deberían hacerlo, hablar con su médico, con su geriatra, y a ver cómo pueden conseguir esta. ¿Cómo se llama la vacuna? ¿Tiene nombre? La vacuna, en realidad, bueno, no es cuestión de hacer propaganda. No la marca, ¿no? Pero o sea, se conoce como la 13 valente conjugada, que es la nueva, la última que ha salido. Existe la antigua, para que se desconozca un poquito más el tema, es la 23 polisacárida, ¿no? Esa 23 polisacárida es una tecnología un poquito más antigua, no ha demostrado prevenir mucho neumonía, más bien las formas graves sí, pero no provee de una memoria inmunológica tan sostenida en el tiempo. Ahora, la pregunta sería, ¿qué pasa con la gente que se vacunó antes con la 23 polisacárida, por ejemplo? Solamente tener en mente que puede esperar de 4 años para adelante para vacunarse con la 13 valente conjugada, que permite ese esquema de la vacunación y dar una memoria más sostenida en el tiempo, y con eso están ya cubiertos de por vida, digamos, ¿no? Muy bien, doctor, muchísimas gracias por haber venido al programa. El tema es muy amplio, pero no tenemos mucho tiempo. Muchas gracias por haber venido al programa. Hemos conversado con el doctor Juan Carlos Montoya, médico geriatra de la clínica Estela Maris y de Bambú. Gracias. Okay, muchas gracias a usted.